Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora a través de la radio, de internet. Es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, de incertidumbre, poder compartir un llamado a andar diferente de lo que anda el mundo. Un llamado a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, antes bien a ir en contra de la corriente de este mundo. Y el título de este mensaje se sitúa en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis como los otros gentiles. Y vamos a tener lectura allí en Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, que escribe esta carta, va a decirle a la iglesia de Éfeso: esto pues digo y requiero. Pablo va a enfatizar una súplica, un ruego a la iglesia de Éfeso, en su mayoría gentil. ¿Y qué quiere decir gentil? Que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Que ya no anden, les va a decir, como los otros gentiles. ¿Cuáles otros? Los que no eran creyentes, los que aún no se habían convertido, que no conocían a Dios, que no tenían esperanza, aquellos gentiles cuyo Dios era su vientre, que pensaban en lo terrenal, que piensan en las cosas de este mundo, aquellos que no tienen esperanza. A ellos les va a decir: no andéis como ellos. ¿Por qué? Porque ahora son parte del pueblo de Dios, la Iglesia universal. No eran israelitas, pero eran parte de la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Miren, y vamos a ver brevemente 4 aspectos que presenta esta epístola allí en los versículos que hemos leído. Pablo les va a decir que ellos no tienen a Dios. Pablo les va a decir: ustedes son diferentes. Y 4 aspectos que presenta que estaban presentes en aquellos gentiles. En primer lugar, allí hemos leído en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y mire, como a modo de paréntesis, la iglesia de hoy nos hace pensar muchas veces a la actitud que tenía la iglesia de Éfeso, a los cristianos, a los creyentes gentiles de Éfeso. Andaban en la vanidad de su mente, en primer lugar, versículo 17. Esto quiere decir una mente vacía, una mente hueca, ajena de Dios, de su palabra, una mente en la cual se había llenado de muchas cosas, pero de Dios tenía poco, una mente vacía de Dios. Y vamos a tener lectura también en el libro de Santiago, capítulo 1,
versículo 26, un pasaje que también nos hace referencia, un pasaje paralelo a esta escritura, Santiago 1:26, para seguir entendiendo lo de la mente vana, de una mente envanecida. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una religión pura, una religión que agrada a Dios, no es tanto la que dice, sino la que hace. No es la religión que dice creer, sino la que cree y confía, que puede gobernar su lengua, que puede gobernar su corazón, porque está llena de Dios y su palabra. Pero si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Si usted dice y no hace, su vida es vana, no está llena de Dios. Pero también en Primera de Pedro podemos leer otro ejemplo allí de la palabra de Dios, un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. La segunda parte dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi querido hermano y oyente, nosotros que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de una vida hueca, sin Dios, no podemos volver de nuevo a esas prácticas, a una vida vacía de Dios. No fuimos rescatados con dinero, sino con la sangre del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo va a clamar, no andéis como andabais antes, como andan los otros gentiles, en primer lugar. Pero en segundo lugar también dice allí en el versículo 18 que estos gentiles andaban con el entendimiento entenebrecido. Y esto nos habla de un entendimiento oscurecido, un entendimiento en tinieblas, que no puede ver la luz de Dios, que no hay en él luz de Dios y de su palabra. Y Jesús nos dijo en los evangelios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos andar en oscuridad, debemos brillar. Romanos capítulo 1, versículo 21, son pasajes que habla allí a los impíos que no conocen a Dios. Pero ¿cuántas veces la iglesia, como aquellos gentiles, se vuelve a las prácticas paganas? Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, primeramente un corazón envanecido, un razonamiento envanecido, y luego un corazón que se entenebrece, que se oscurece, ajeno de Dios. Mi querido amigo, es hora de volver a Dios, es hora de ser restaurado. El mundo está lleno de razonamientos necios, oscuros, donde no hay Dios en sus vidas. Pero nosotros tenemos un claro norte, nosotros tenemos puestos los ojos en Cristo, o al menos así debiera ser. Ellos no tienen timón, ellos no tienen dirección, no tienen brújula, pero nosotros tenemos el manual de la palabra de Dios para andar en su luz. Y Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe. En segundo lugar, un entendimiento entenebrecido. Pero en tercer lugar también dice allí que los gentiles estaban en el versículo 18 ajenos de la vida de Dios, ajenos e ignorantes de la vida de Dios, como si no hubiesen conocido, como aquellos que nunca le habían conocido, lejos de Dios, esto es, lejos de Él por falta del conocimiento de su palabra, por falta de estar lleno y de la cercanía diaria a Dios. Y esto no puede pasar en nosotros, no puede pasar en la iglesia, en aquellos que son suyos. En Gálatas capítulo 4, podemos buscar, si alguno tiene Biblia y quiere acompañarme también, en Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo que queréis volver de nuevo a la antigua vida? Como si no tuvieseis Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, también escrito por Pablo a su siervo, a su hijo espiritual, Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tus ministerios. Y somos llamados a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Dice la palabra de Dios: por todos murió, para que los que viven, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. No podemos andar ajenos de la vida de Dios. Estamos rodeados de falsas enseñanzas, mentiras, fábulas satánicas. Pero el llamado de la iglesia es estar despierta, a alumbrar, a brillar, a estar llena de Dios, a predicar a los perdidos, a hacer obra de evangelista. Judas dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temblor. Miren, es el llamado al despertar de Dios, no solo a la iglesia. Si alguno que escuche en esta hora no tiene a Cristo en su corazón, ponga en su corazón esta palabra y pídele luz a Dios para poder entender y recibir a Cristo como su Salvador personal, para poder caminar a la luz de Dios. Y por último, vamos a ver allí en Efesios, leíamos en el versículo 18 también que aquellos gentiles tenían sus corazones endurecidos, estaban endurecidos. Y Pablo dice: ya no andéis como ellos, que además de todo, sus corazones se han endurecido. Esto hace referencia a un corazón que se ha vuelto como una piedra, duro, impenetrable por la palabra de Dios. Un corazón encallecido, insensible a la voz de Dios, a su llamado. Hebreos capítulo 3, podemos leer también, hace referencia a un corazón endurecido, un corazón encallecido. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escucha, mi querido amigo, la voz de Dios llamándole, no endurezca su corazón. Deje que la palabra de Dios le inunde, penetre en su vida, para que su vida pueda ser transformada desde adentro, para que pueda cambiar su vida y comience a caminar hoy
tomado de la mano de Dios. Pero mire, si usted, mi querido hermano, tiene el corazón también endurecido, como cuando no tenía Dios en su vida, dice la palabra de Dios: mirad que no haya en ninguno de vosotros, esto es a los creyentes, un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Por qué? Porque el pecado va endureciendo, va cegando. El pecado va cauterizando la conciencia, los medios de comunicación, la televisión, todo lo que este mundo preparado por Satanás hace, lo hace para endurecer, para alejar a las personas de Dios, aún los que son suyos. Y la voz de Dios quiere moldearnos, quiere trabajar en nosotros como el alfarero trabajaba sobre el barro, pero es necesario no estar endurecidos. Y mire, si tenemos algunos o estamos pasando por algunos de los problemas que pasaba la iglesia de Éfeso, Dios también tiene una solución para nosotros, así como leímos que Pablo les dijo a los efesios. Y vamos a ver rápidamente si nuestro corazón está envanecido, si nuestro corazón está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios o endurecido. Dios tiene una solución. Y vamos a leer 3 pasos para la restauración y comunión con Dios. Allí nomás, en Efesios capítulo 4, donde leíamos en el versículo 22, en primer lugar, Pablo va a decir en el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo va a clamar a la iglesia: despojen, dejen, desechen a ese viejo hombre, a ese hombre natural, ese hombre carnal que está en vosotros, del cual era el deleite del pasado, pero ahora viven en un nuevo hombre. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes y ese hombre es un hombre que tiene deseos engañosos. Déjenlo, apártense de él. Hebreos capítulo 12, versículo 1, también un pasaje muy conocido. Si pueden acompañarme, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de ese viejo hombre, del pecado que nos asedia. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si una vez dejaste ese viejo hombre, te despojaste, ¿cómo queréis de vuelta regresar a aquellas prácticas, a ser esclavo de aquellos barrotes que una vuelta te aprisionaban? No cierres, no te encierres en el cuartel del pasado. Sé libre para servir a Dios, para ser siervo de aquel que murió y resucitó por ti. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, en segundo lugar. Despojaos del viejo hombre. Leíamos recién en el versículo 22, pero ahora en el versículo 23 dice en segundo lugar: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es importante porque está hablando de volverse a una situación pasada, a rejuvenecerse como en los primeros tiempos, cuando estaba el primer amor, con deseo de buscar de Dios, de su palabra, de orar, de clamar a Él, de salir por las calles, de hablarle al vecino, a nuestros familiares de Cristo. Volver al primer amor,
renovarse como al principio. Y en Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos vuestro entendimiento. Vuélvete al Señor. Colosenses capítulo 3 también, versículo 10, dice la palabra de Dios, ya vamos terminando. Colosenses 3:10: revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Dios no hace distinción entre griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿es Cristo el todo en su vida? ¿Está en el trono, en el control de su vida? ¿Es el Señor? ¿O es uno más? ¿Es el segundo? ¿O lo hemos ido desplazando del trono y está por allí entre otros más? Él quiere ser el primero, si no, no quiere ningún lugar. Él quiere tener el control absoluto de su vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en este segundo apartado quiero hacer rápidamente un paréntesis para poder hacer mención a esta situación actual, a esto que tanto afecta no solamente al mundo que anda turbado, que anda envanecido, que anda desesperado, sino también a la iglesia del Señor, que anda por allí murmurando, susurrando de qué pasa, de que no entendemos, de que parece que a Dios se le va de las manos, que esto no debería estar pasando, que por qué nos vienen estas cosas si somos cristianos, que cómo puede ser. Mire, Dios tiene el control de toda situación. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y muchas veces la iglesia anda atemorizada ante estas situaciones, ante el peligro, persecución, ante el hambre, y ruega y clama ser librado. Y no digo que no debemos rogar, que no debemos pedir, pero mire, en primer lugar nuestra oración, y es el deseo del corazón de Dios, que nuestro objetivo esté dirigida a qué quiere Dios hacer en estos tiempos, a qué es lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia de antaño no pedía por ser librada de esa situación, sino que clamaba: Señor, danos valor para que con denuedo hablemos tu palabra. Y Señor, que tu nombre sea glorificado. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Para qué me quieres usar, Señor? ¿Cómo puedo hablarle a los otros? Aprovechar la oportunidad. Es un tiempo de oportunidad para hablar de Cristo, para llevarle luz al que está en tiniebla, para llevarle esperanza al desanimado, para llevarle mensaje de salvación al que está perdido. Pero Dios no perdió el control. Mire, muchas veces hace falta este tiempo de dificultad, de cuarentena, para poder pensar, para recapacitar, para volvernos de todo corazón a Dios, para volver a las antiguas prácticas eclesiales de llevar el mensaje, de anunciar a alta voz y llevarle luz a los que están en sombra de muerte. Pero Dios tiene el control. Mire, dijo el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso, tuvo que reconocer un día y decir: el cielo gobierna, entender que el cielo tiene el control, Dios tiene el control absoluto, aunque le da a los hijos de los hombres y a veces al mismo Satanás autoridad sobre las naciones, y vaya a decir lo que él tiene el control, el príncipe de este mundo. Pero Dios le pone límites y le deja actuar conforme a sus propósitos. Mire, en Apocalipsis 17, no lo vamos a buscar, pero dice que Dios puso en sus corazones, en los reyes de las naciones, ejecutar lo que Él quiso y ponerse de acuerdo
y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Dios tiene el control, Dios tiene un propósito y pone en el corazón de los reyes, de los magnates, de los poderosos que se creen que tienen el control del mundo. Y en cierta manera Dios se lo dio para ejecutar sus planes y su propósito, pero Satanás no tiene el control. Miren, cuando Satanás estaba frente a la cruz de Jesús y aún desde su nacimiento, su odio a Jesús, su homicidio, quería matarle, quería destruirle, quería crucificarle y le deseaba la muerte allí. Y eso sembró en el corazón de los que estaban alrededor de él, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero ¿saben qué? El odio de Satanás al plan de Dios también le llevó a decir junto a la cruz de Jesús: baja de esa cruz, no mueras, no salves a la humanidad. No será ejecutada la redención, bájate, sálvate a ti y a nosotros. Mire, Satanás no es más que un títere en las manos de Dios. No puede nada contra la voluntad de Dios, sino lo que Él le permite. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios tiene el control de esta situación y de todas las situaciones. Si es verdad que cuando nos toca de cerca, nuestras mentes a veces se empiezan a oscurecer y nos cuesta confiar en Dios. Por eso debemos estar llenos de Él y de su palabra, aferrados cada día para entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y para poder aceptar su voluntad, aunque a veces no la entendamos. Y por último, y terminamos, el último paso hacia la restauración, allí en el capítulo 4 de Efesios que leíamos y en el versículo 24, el apóstol Pablo va a decir: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y 2 capítulos más adelante, en el capítulo 6, Pablo va a continuar con la idea de la vestimenta de un soldado. Va a ejemplificar y clarificar en los corazones de los oyentes algo que ellos entendían muy bien. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18, vamos a tomar un minuto para leerlo. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Me encanta esta frase: habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante el tiempo de la oración, qué importante vestirnos de la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios en Hebreos: acercaos al trono de la gracia para poder alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mire, más que nunca hoy debemos acercarnos a Dios, acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a su presencia, buscarle a Dios para ver lo que Dios quiere hacer. Y si nuestros corazones están endurecidos, hermanos, arrepintámonos, volvámonos al Señor. Él quiere restaurarnos. Dice que su palabra es como martillo que quebranta la roca. Y es su palabra más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Está preparado para presentarse delante de Dios? Si el Señor viene en esta noche, en este día o mañana, como hijos de Dios, ¿estamos preparados para rendir cuentas? ¿Hicimos lo que teníamos que hacer? ¿O en nuestros corazones nos volvimos a Egipto? ¿O nos quedamos del otro lado del Jordán con nuestros ganados, con nuestros rediles, con nuestros negocios? Que el Señor me dé sabiduría para buscarle en estos tiempos y para hacer su voluntad, y a usted también. Y como lo dije antes, si alguno que escuche en esta hora no tiene la esperanza de la vida eterna, la salvación, arrepiéntase, busque a Dios, busque a Jesucristo, entrégale su vida y Él será pronto en perdonarle, si le reconoce como el Señor y el Salvador de su vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.